Buenas noches, mi nombre es Diego Nava y esta es mi presentación sobre el puente Weston. Bien, como veníamos estudiando en esta unidad y en el ensayo redactado por mi persona, conocemos bien que el puente Weston es un dispositivo utilizado para las mediciones de resistencias. Conocemos bien que existen diferentes métodos e implementos para las mediciones de resistencia. También sabemos que las resistencias son obstrucciones para la corriente o el flujo de electrones en un circuito eléctrico o electrónico. Estas resistencias cuentan con distintas características y las hay de distintos tipos. Sus características pueden jugar a veces en contra o a favor del usuario o diseñador de un circuito. Por consiguiente, se han implementado varios métodos para las mediciones de estas resistencias. Los distintos tipos, aparte del puente Weston, están el código de colores, el ohmmetro, que es otro dispositivo de medición de resistencia, la medición indirecta a través del voltaje o de la corriente que pasa en una resistencia, entre otras. Bueno, la mayor diferencia entre el puente Weston y los otros métodos de mediciones de resistencias es la precisión que cuenta. Este dispositivo se basa tiene el fundamento de la tensión, del equilibrio de tensiones. Por consiguiente, cuenta con cuatro elementos, que serían una fuente de voltaje continuo, 4 resistencias y un galvanómetro. A continuación les mostraré cómo es el esquema de un puente Weston. Vale, esto es lo que decía. En este esquema se puede ver cómo está conectado este circuito a una fuente de voltaje continuo. Mediante esta distribución, poniéndolos las resistencias de esa manera que se ve en la pantalla y el galvanómetro o el puerto de salida en el centro, podemos determinar cuál es el valor o magnitud de esta resistencia llamada Rx. Estas resistencias R1, R2 y R3 son conocidas y el galvanómetro está calibrado para medir esta resistencia. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, una resistencia esta resistencia de aquí, que es Rx, no se conoce. Entonces se tiene que ubicar una resistencia con la magnitud adecuada para que la corriente que pase por el galvanómetro sea nula. ¿Para qué es necesario eso? Pues para que esté en equilibrio. Y cuando está en equilibrio se cumplen estas condiciones. La corriente que pasa a través del galvanómetro es nula, lo que hace que la corriente 1 sea igual a la corriente 2 y la corriente 3 sea igual a la corriente 4. Y aquí viene lo del equilibrio de tensiones. La tensión o el voltaje que hay en el punto A es igual al voltaje que hay en el punto B, que son justamente los terminales que están conectados al galvanómetro. Entonces tenemos estas operaciones que indican que la división de voltaje que va desde el punto C al punto A sobre el voltaje que va del punto A al punto D es igual, aplicando la ley de Ohm, a una intensidad por una resistencia. El voltaje que va del punto C al punto A es igual
a la intensidad de corriente 1 por la resistencia 1, pero al ser igual que la corriente 1 que la corriente 2, se cancelan entre sí, quedando únicamente esta división de resistencias. De la misma manera pasa con esta división de voltaje. El voltaje que va del punto C al punto B es entre el voltaje que va del punto B al punto D es igual a esta división de resistencia, puesto que la intensidad de corriente 3 y la intensidad de corriente en X son iguales. De esta manera se obtiene que la resistencia que nosotros estábamos buscando es igual a la multiplicación de la resistencia 3 por la división de R2 sobre R1. Finalmente tenemos un ejercicio práctico. Diseñar e implementar un puente Weston. El potenciómetro a medir es de 500 ohmios, que se encuentra aquí, y la fuente de alimentación es de 6 voltios. Bien, como venía diciendo, la resistencia 3, 1 y 2 son conocidas, y yo le agregué estos valores. Para la resistencia 3 tenemos un valor de 40 ohmios, la resistencia 2 es de 500 ohmios y la resistencia 1 es de 20 ohmios. Haciendo la operación tenemos que la resistencia en X es de 1000 ohmios. Ahora vamos a comprobar esto en el simulador de Proteus. Bien, este es el circuito que yo diseñé y aquí tenemos el esquema nuevamente. Bien, vemos que aquí en la parte superior está la resistencia 1 y la resistencia 3. Luego está el galvanómetro y la resistencia 2 y la resistencia X, la resistencia desconocida. Todos están conectados a la fuente de alimentación. Aquí está. Bien, todo está conectado a la fuente de alimentación, puesto a tierra. Aquí está la resistencia número 2 de 500 ohmios, la resistencia número 1 de 20 ohmios y la resistencia 3 de 40 ohmios. Bien, esta es una resistencia variable. Entonces, en la ecuación que nosotros hicimos, dijimos que la resistencia que va aquí tiene un valor de 1000 ohmios. Entonces comprobamos. Ok, vamos a hacer un poco de zoom. Esta es una resistencia variable que va hasta las 2K. Si nosotros ponemos aquí esta resistencia del 50%, significa que esta resistencia valdría 1000 ohmios. Y aquí, puesto que no hay corriente, únicamente resistencia, no tampoco debería haber un voltaje. Si marca 0, entonces hay un equilibrio de tensiones. Y aquí está, 0 voltios. Eso quiere decir que no hay corriente pasando por ahí. Y esta es la resistencia adecuada para ponerlo. Muchas gracias.